Antes de analizar la balanza de pagos y las consecuencias económicas de la crisis, es importante comprender el contexto en el que se desarrolla el caso de la República de Nueva Terra y evaluar cuál es su situación económica. Nueva Terra es un país ficticio de ingreso medio que posee una economía abierta, es decir, que depende en gran medida del comercio internacional y de la inversión extranjera para impulsar su crecimiento económico. Debido a esta característica, cualquier alteración en su entorno internacional tiene un impacto sobre su desempeño económico. Durante los últimos 5 años, el país ha venido acumulando diversos problemas económicos, entre ellos un déficit persistente en la balanza comercial, salida de capitales, reducción de la inversión extranjera, incremento del endeudamiento externo, depreciación de su moneda e inflación creciente. Esta situación se agrava cuando surge un conflicto diplomático con dos de sus principales socios comerciales, generando restricciones de comercio, un incremento del 35% del precio internacional del petróleo, mayores costos logísticos y una disminución de las exportaciones agrícolas. Todo esto provoca que el escenario sea incierto, tanto para la economía como para los inversionistas. Ahora bien, al analizar los principales indicadores macroeconómicos, podemos observar que Nueva Terra atraviesa un escenario muy fuerte de deterioro económico. En primer lugar, el crecimiento económico es del -2,8%, que significa que la producción internacional se está contrayendo y que el país se encuentra en proceso de recesión. A esto se le suma la inflación del 11,5%, que se refleja un incremento importante en el nivel de los precios. Este aumento está relacionado principalmente con el encarecimiento del petróleo, el incremento de los costos de transporte y la depreciación de la moneda, que reducen el poder adquisitivo de la población. La tasa de desempleo es del 10,2%, que evidencia que la desaceleración económica también está afectando al mercado laboral, ya que muchas empresas disminuyen su producción y reducen la contratación de trabajadores. Por otra parte, el déficit fiscal del 7,1% del PIB indica que el gobierno se está gastando más de lo que recauda, limitando su capacidad para responder a la crisis sin recurrir a un mayor endeudamiento. Asimismo, la disminución de las reservas internacionales y la fuerte depreciación del tipo de cambio muestran que el país se enfrenta a una importante presión sobre el sector externo, reduciendo la capacidad del Banco Central para estabilizar la moneda y aumentando el costo de las importaciones y la deuda externa. Y finalmente, la calificación del riesgo BBB con la perspectiva negativa refleja que, refleja que hay una pérdida de confianza por parte de los inversionistas internacionales, lo que dificulta la llegada de nuevos capitales y aumenta el costo del financiamiento externo. En conclusión, estos indicadores nos permiten afirmar que Nueva Terra enfrenta una economía con importantes desequilibrios macroeconómicos que requieren medidas de estabilización urgentes. A partir de este diagnóstico, mis compañeros explicarán cómo esta crisis se refleja especialmente en la balanza de pagos, analizando la balanza comercial, la cuenta corriente y la cuenta financiera. Buenas tardes. Yo voy a hablarles sobre lo que es la balanza de pagos de Novaterra. Como podemos observar en la balanza de pagos resumida, Novaterra presenta déficit en la balanza comercial, en la balanza de servicios y en la renta primaria. Adicionalmente a esto, podemos ver que en su cuenta financiera se presentan salidas netas de capital y también una disminución en sus reservas internacionales. Esto quiere decir que una crisis geopolítica definitivamente aumentaría los desequilibrios que ya se ven hasta el momento, ya que estas crisis suelen crear situaciones en las que se restringen los comercios, se elevan los costos logísticos y aumenta el precio del petróleo. Novaterra indica que en los últimos 5 años ha vivido una situación de constantes crisis internacionales, de las cuales ha sido parte. Esto quiere decir que se ha afectado significativamente su estabilidad macroeconómica, lo cual es un punto que deben de tomar en cuenta para mantener su estabilidad. Buenas tardes. Ahora vamos a hablar sobre algunos efectos de las condiciones actuales de Novaterra. Novaterra nos ha indicado que enfrenta un conflicto diplomático con dos de sus principales socios comerciales, lo cual ha traído una serie de consecuencias, entre ellas aumento de las restricciones comerciales, aumento de los costos logísticos, ha subido el porcentaje del petróleo, se reducen las exportaciones agrícolas y las navieras han incrementado los costos de transporte. Derivado de esto, nos hacemos 3 preguntas. ¿Cómo afecta la crisis a la balanza comercial? ¿Qué sucede con la cuenta corriente? ¿Y cómo cambia la cuenta financiera? En el caso de la primera pregunta, los efectos sobre la balanza comercial, podemos decir que las restricciones comerciales han reducido las exportaciones agrícolas, mientras que el aumento del porcentaje del petróleo, que ha sido de un 35%, va a incrementar el valor de las importaciones.
Así también, en el caso del aumento de los costos de logística y el costo de transporte por las navieras, estos se verán reflejados en lo que es el CIF de las importaciones, reduciendo la competitividad de las exportaciones. En el caso de la segunda pregunta, podemos decir que el efecto sobre las cuentas corrientes es que se van a deteriorar, porque el mayor déficit comercial se suma al déficit existente en el servicio y renta primaria, que vemos que ya es significativo, y en el caso del superávit moderado, que se ha encontrado de transferencias corrientes, este no será suficiente para poder compensar los resultados totales del déficit que se va a presentar. En el caso de la tercera pregunta, los cambios en la cuenta financiera, ya sabemos que la incertidumbre geopolítica disminuye la confianza de los inversores, provocando salidas de capital y reducción de la inversión extranjera, por lo que el país dependerá más del endeudamiento externo para financiar este déficit, aumentando el riesgo financiero. Buenas noches, pues vamos a hablar un poquito sobre qué sectores serían los más afectados en la crisis geopolítica que enfrenta Novaterra, que tendrá un golpe de distinta intensidad en diferentes sectores productivos. El sector agrícola y agroexportador, pues las restricciones comerciales impuestas por los demás socios comerciales impactan directamente esas exportaciones agrícolas, ya que Novaterra verá reducido el volumen de sus envíos al exterior y pérdida en los mercados y va a tener menos ingresos de divisas. Igualmente en el sector logístico de transporte, la naviera se ha incrementado los costos de transporte, por tanto carece las importaciones y las exportaciones. El sector manufactureros e industria, este sector depende críticamente de los insumos importados, tales como el petróleo, sus derivados y la materia prima y la demanda externa. Así también como el sector energético e hidrocarburos. Novaterra, al ser importador neto de petróleo, sufre un shock de oferta negativa. El aumento de precio internacional de crudo eleva el costo de energía, afectando totalmente la economía y presionando al alza de los precios internos. El sector turístico también sufriría derivado a la incertidumbre geopolítica y la depreciación cambiaria, sin, pues ya que no tendrían algún destino los turistas en ir, por lo que genera incertidumbre ir, derivado a que hay registra un déficit. Asimismo, el sector financiero, pues los capitales, las inversiones de capitales y la inversión extranjera, pues se verá afectada por el sistema bancario, representando un mayor riesgo crítico, crediticio y menor liquidez, con una calificación de 3B menos. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias económicas y sociales? Pues las consecuencias económicas pues se verán afectadas sobre los balances de pagos, sobre la balanza comercial con un déficit, en la cuenta corriente con un déficit en la cuenta corriente, en que es impactivamente amplia, una cuenta financiera, la cual tendrá una salida neta de capitales que se aceleran y los inversionistas ante una incertidumbre en el riesgo del país reiterarán sus inversiones. Y las reservas internacionales pues también se verán afectadas. El crecimiento igualmente, mediante el crecimiento económico, el PIB bajará, la inflación aumentará, el tipo de cambio se depreciará y habrá un déficit fiscal de 7.1 del PIB. El empleo, pues el desempleo estará elevándose en un 10.2%. Pues eso tendrá consecuencias sociales tales como la pobreza, la desigualdad, la presión sobre el gasto social y el malestar social de los habitantes de Novaterra. Bueno, una vez comprendido el impacto económico de la crisis, es nuestro deber como estrategas financieras diseñar un plan nacional de respuesta macroeconómica que no solo apague el incendio inmediato, sino que construya una economía más resiliente. Ese plan lo hemos dividido en dos grandes fases. La primera fase es la fase de estabilización, con medidas de choque a corto plazo entre 0 a 12 meses. Aquí la prioridad número uno es frenar la hemorragia financiera. Proponemos que el Banco Central intervenga ajustando la tasa de interés líder
una medida clásica de política monetaria para controlar la inflación importada y estabilizar el tipo de cambio. Paralelamente, el Ministerio de Finanzas debe implementar subsidios focalizados, no generalizados, hacia sectores críticos para evitar quiebras masivas, inyectar liquidez estratégica en el sistema bancario nacional, asegurando que el crédito no se congele. La segunda etapa es la fase de reactivación. A largo plazo, entre 1 y 5 años, no podemos depender eternamente de medidas paliativas. Aquí ejecutaremos reformas fiscales y estructurales que amplíen la base tributaria. Además, proponemos una inversión agresiva en infraestructura logística y programas agresivos de diversificación de exportaciones para dejar de ser altamente dependientes de un solo mercado o producto. Pero un plan sin responsables y sin métricas es solo un documento de buenas intenciones. ¿Quiénes son los responsables? Este no es un esfuerzo aislado, requerimos una ejecución coordinada al más alto nivel. El Banco Central manejando la política monetaria, el Ministerio de Finanzas Públicas ejecutando la política fiscal y vital para el éxito la conformación inmediata de alianzas público-privadas para agilizar la construcción de infraestructura. Para medir el éxito utilicemos indicadores clave o KPIs, no podemos mejorar lo que no medimos. Haremos un monitoreo trimestral estricto del crecimiento del PIB real, la contención de la inflación interanual dentro de la meta establecida, la salud de nuestra balanza comercial y el nivel de nuestras reservas internacionales netas. Los resultados esperados de este plan son claros. En el corto plazo, el retorno absoluto a la estabilidad cambiaría en el medio plazo, una recuperación acelerada del empleo formal que se perdió durante el shock y en el largo plazo heredar al país un blindaje financiero e institucional capaz de resistir futuros shocks externos. Con esta estructura de respuesta los dejo con mi compañero Andy que en profundidad en cómo diversificar los mercados. Gracias. Finalmente, abordamos dos aspectos que están estrechamente relacionados, como la diversificación de mercados internacionales y el fortalecimiento de la resiliencia de la economía, que son los que buscan que el país pueda enfrentar de mejor manera los cambios que ocurren en la economía mundial y reducir los riesgos derivados de depender de un solo mercado.